De modo que lo que les interesa a las compañías de neuromarketing es nuestra memoria. Pero ¿qué dicen los científicos acerca del modo en que funciona la memoria? ¿Es realmente tan sencilla de decodificar? ¿Y el hecho de recordar un anuncio garantizará realmente que alguien compre el producto? Hola, soy Fabio Babilone. Encantado de conocerte. Bien, hoy vamos a hacer un electroencefalograma para registrar la actividad de tu cerebro mientras ves una película. Bueno, puedes sentarte aquí. Aquí en Italia, Fabio Babilone, investigador en neurociencia, está intentando descubrir la forma en que la memoria funciona, aunque no por las mismas razones. Él y su equipo quieren comprender los mecanismos implicados en el funcionamiento cerebral, observando la actividad que se produce en el cerebro que recuerda y también en el cerebro que olvida. La mejor forma de hacerlo sigue siendo por medio de la publicidad. Perfecto. Continuemos. Ahora que tienes el gorro puesto, empezaremos a grabar mientras ves la película. Es importante que permanezcas relajado. No te muevas demasiado, especialmente el movimiento muscular. El experimento de Fabio consiste en mostrar un documental con anuncios intercalados a personas cuyas ondas cerebrales quedan grabadas digitalmente. Sus pacientes ignoran lo que los científicos están buscando y lo que se les preguntará a continuación. Babilone los recibe una semana después y les pregunta qué anuncios recuerdan. Y sorprendentemente, un anuncio que se recuerda no genera la misma actividad cerebral que uno que se olvida. Hi, babe. Hemos realizado este estudio con 20 personas. Los resultados de estos experimentos muestran que cuando estamos mirando algo que vamos a olvidar, la actividad cerebral está bastante diversificada. Cada zona del cerebro se comunica con zonas circundantes. Para explicarlo de una forma más gráfica, es como si cada zona del cerebro hiciese una llamada telefónica a las zonas circundantes. Diga. Así que esta zona hablará con esta, pero no con esta. Otra zona hablará con esta de aquí, pero no con esta. Cuando vemos anuncios que dejan una huella en nuestra memoria, los resultados muestran que las diferentes zonas del cerebro hacen llamadas de larga distancia, por así decirlo. Así que esta zona hablará realmente con esta, y todas las zonas se intercomunicarán con mayor intensidad. En los ejemplos que hemos visto, la habilidad para recordar no está necesariamente vinculada a la necesidad o deseo de comprar el producto. Por ejemplo, yo estoy seguro de que todos recordamos anuncios malísimos y productos que no tenemos intención de comprar. El hecho de que recordemos un anuncio no significa necesariamente que vayamos a comprar el producto. Pero, ¿qué ocurre con nuestras emociones? ¿Están involucradas en la decisión de compra? ¿Y por qué interesa tanto el proceso que conduce a la toma de la decisión? Porque sin ser conscientes de ello empleamos tiempo tomando decisiones. Desde la ropa que llevamos hasta las acciones que realizamos cada día, nuestra vida es una sucesión de decisiones. Aquí, en Palo Alto, los investigadores están interesados en el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones. Partiendo de ahí, estudian la decisión tomada en la compra de un producto, porque es rápido y fácil de observar. Lo que interesa a nuestro laboratorio y a otros laboratorios es lo que ocurre emocionalmente, no solo como resultado de algo que te ha sucedido, como por ejemplo haber sacado un sobresaliente en un examen o haber ganado $100, sino también antes de que eso suceda, antes de que tomes la decisión y conozcas lo que finalmente sucede. Si te encuentras en un estado emocional, ¿puede eso influir en tu decisión y en tu comportamiento? Realizamos un experimento para investigar la manera en que la gente compra cosas, porque ir de compras constituye
constituye la decisión económica típica que la mayoría de nosotros tomamos. Y ello tiene un interés obvio para los economistas, vendedores, psicólogos, etc. Para comprobar si las emociones pueden predecir nuestro comportamiento a la hora de comprar, Brian Knudson pidió a sus pacientes que comprasen mientras eran observados a través de una resonancia magnética. Al principio les dio $40, luego les enseñó una serie de artículos que podían comprar o no. Ellos podían marcharse con su compra y quedarse con el dinero sobrante. Sorprendentemente, Brian Knudson predijo sus decisiones antes de que ellos las expresasen verbalmente, simplemente observando su actividad cerebral. Descubrimos que cuando las personas veían un producto, si se producía actividad en cierta parte del cerebro relacionada con la anticipación de buenos acontecimientos, llamada núcleo accumbens, esas personas eran más proclives a responder afirmativamente, incluso antes de haber visto el precio. Pero cuando veían el precio, si se producía actividad en otra parte del cerebro que parecía estar relacionada con la anticipación de malos acontecimientos y otras funciones, entre las que podrían incluirse situaciones como anticipar un ataque o ver a otra persona sufriendo, si veíamos más activación en esa región aislada cuando la gente veía el precio, era más proclive a dar una respuesta negativa. La emoción producida por un anuncio de televisión, el recuerdo, son ahora criterios que pueden medirse. ¿Pero es eso suficiente? ¿Tiene un anuncio el mismo impacto independientemente de en qué franja horaria se emita? Neurosense, la compañía de neuromarketing más grande de Europa, ha realizado un estudio sobre la implicación de los espectadores cuando contemplan un anuncio de televisión. MTV, la cadena que encargó el servicio, quería saber si había una forma de afinar la colocación de sus anuncios teniendo en cuenta los programas entre los cuales van intercalados. Una vez más, una paciente a la que se le hace una resonancia magnética ve un capítulo de South Park con anuncios intercalados. ¿Dónde estaba usted el día que se produjo el tsunami? ¿Dónde estaba la noche del desastre ferroviario de Paddington? ¿Dónde estaba usted el día en que 1 millón de personas huyeron de Sudán? La Cruz Roja estaba allí y continuamos estando ahí para ayudar a millones de personas cuyas vidas han quedado devastadas. Estas imágenes son en directo. Estos son los datos que David está recabando y contemplando ahora mismo. Vemos que las zonas visuales y auditivas responden, de modo que sabemos que el experimento funciona. Descubrimos que el cerebro, en su totalidad, era mucho más activo cuando los anuncios se colocaban y se percibían en un contexto de programación congruente que cuando se colocaban en uno incongruente. Así que se veían zonas relacionadas con la codificación de la memoria, la atención, la comprensión o carga emocional. Una franja amplia de zonas cerebrales. Si miramos el aspecto inverso y nos preguntamos, ¿qué zonas son más activas cuando el anuncio que contemplamos se encuentra en el contexto de programación incongruente? Vemos esto. ¿De acuerdo? Estos son datos exactos producidos por estímulos idénticos. De modo que es evidente que existe realmente una ventaja a la hora de colocar la programación y además podemos cuantificarlo, saber cuánta codificación, por ejemplo codificación de la memoria, se produce en un contexto apropiado. Lo que demuestra las ventajas de colocar tu anuncio en un contexto de sentido común en vez de pagar un dineral para que se emita en prime time en un contexto incongruente. ¿Y todo eso no resulta obvio? Quiero decir, si por pura intuición no resulta obvio que no tiene sentido poner un anuncio de Cruz Roja en medio de un capítulo de South Park. Sí, a nosotras nos lo parece, ¿verdad? Pero la cuestión es cómo medir eso. Conseguir una evaluación objetiva para que la industria cambie su forma de hacer las cosas, aunque a nosotras nos parezca de sentido común que debería ser así. En cualquier caso, los anuncios se emiten de forma inapropiada en horario de prime time. Usted y yo estamos expuestos a 2 millones de anuncios televisivos a lo largo de nuestra vida, lo que equivale a ver 8 horas de anuncios televisivos, 7 días a la semana durante 6 años. No podemos recordar todo eso, de modo que para poder sobrevivir necesitamos seleccionar. Ahora sabemos que nuestro cerebro hace esa selección por nosotros. Si no lo hiciese, estallaríamos.
Así que lo que recordamos son cosas que están en contexto, que son relevantes para nosotros. Las cosas que están fuera de contexto son borradas de nuestro cerebro, de modo que el 99% de los anuncios que vemos están fuera de contexto. Esa es la razón por la que no funcionan y por la que nos sentimos disgustados como consumidores. Se trata de un signo alentador. Nuestro cerebro, que ha resultado ser bastante inteligente a fin de cuentas, es capaz de discriminar la enorme masa de publicidad que nos rodea. Sin embargo, pese a su capacidad para ser selectivo, lo que busca es la seguridad. Y aquí fue donde Lindstrom hizo un descubrimiento sorprendente. Los sentimientos de pertenencia a una comunidad funcionan en nuestro cerebro con respecto a las marcas, igual a como lo hacen respecto a la religión. Para apoyar este argumento, Lindstrom recurre a la opinión de un sacerdote. El culto hacia una marca y el culto hacia una iglesia comparten grandes similitudes. Es una cuestión de lealtad. La gente que toma una determinada decisión experimenta un agradable sentimiento de lealtad, porque independientemente de la decisión que tome, siente que es el reflejo de una verdadera preferencia. Y eso les hace experimentar un sentimiento de bienestar, de plenitud. Hay una estrecha relación entre una marca en el sentido religioso del término y una marca en el sentido comercial. Existen connotaciones no solo psicológicas, sino también espirituales. Hace 3 años decidí embarcarme en esto como un reflejo de los resultados del proyecto Comprología. Quería descubrir cuáles son los pilares que hacen de la religión una manifestación tan poderosa. No quiero decir que estemos creando una nueva religión, tan solo estamos aprendiendo del mundo de la religión. Cuando tomamos como punto de referencia marcas como Apple, Harley-Davidson y la fe cristiana, observamos una gran actividad en la región central del cerebro, donde se localiza el sentido de la pertenencia, la zona del temor, mucho temor, pero un sentido de la pertenencia muy acusado. Puedes citarlos, estar en desacuerdo con ellos, glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambiaron las cosas, hicieron progresar a la humanidad. Y mientras algunos ven en ellos a unos lunáticos, nosotros vemos a unos genios. Porque solo las personas que están lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Sin embargo, cuando estudiamos marcas como BP o Microsoft, en comparación con estas otras, la actividad que observamos en el cerebro es prácticamente inexistente. Es muy interesante. Nos indica que no es una simple coincidencia que la religión haya perdurado 2 o 3 mil años. Hay algunos elementos fundamentales que afectan a nuestro comportamiento, y puesto que vivimos en un mundo en el que el miedo ocupa un lugar tan preeminente en nuestras vidas, es evidente que las marcas están aprendiendo de los mecanismos de la religión. What, Moses? We are fucking lost. Si le pregunto, ¿es usted fiel a algo? Su respuesta sería, no, yo no soy un perro. No soy fiel a nada. Busco los mejores productos. Pero en lo más profundo de su subconsciente puede que sea fiel. El problema es que se niega a admitirlo o a aceptarlo ante sí mismo. Guardó un joven. Así que en lugar de preguntárselo directamente, le digo, escuche, voy a mostrarle una serie de palabras que aparecen y desaparecen de la pantalla en un intervalo de medio segundo. Algunas de las palabras tienen un punto rojo y otras no. Su trabajo es encontrar las palabras que tienen un punto rojo, y lo que ocurre es lo siguiente. Cada vez que en la pantalla aparece una palabra con un punto rojo, su cerebro reacciona diciendo, ajá, ahí está, la palabra con el punto rojo. Nosotros lo llamamos la respuesta ajá del cerebro. Es un término neurológico
neurológico en particular que se denomina la respuesta P300. Se trata de una firma neurológica única y concreta. La cuestión es que cada vez que en la pantalla aparece una marca, aunque esa palabra no vaya acompañada de un punto rojo, si tiene una significación profunda en su subconsciente, su cerebro reacciona de todas formas diciendo ¡ajá! La diferencia nos muestra claramente hasta qué punto las marcas resuenan y están profundamente impresas en nuestro subconsciente. Si la publicidad está bien hecha, es como una religión. Contiene al menos alguno de los elementos que la religión ha creado. La religión se apoya sobre 10 pilares, todos ellos muy poderosos, y uno de ellos es lo que llamamos evangelismo. Podría decirse que la publicidad es como la máxima expresión del evangelismo. Es como cuando uno va a la iglesia, y espero no ofender a nadie si digo que una iglesia es como una tienda de marca, solo que su logo tiene forma de cruz. Y eso tiene un poder inmenso. Una iglesia nunca llegaría a estos extremos. Sería una forma demasiado excesiva de publicitarse. La Iglesia prefiere el boca a boca, porque es un sistema publicitario más auténtico. Pues resulta que las marcas están empezando a hacer exactamente lo mismo ahora.